En esta noche quiero dar un mensaje sobre el Salmo 42 y el Salmo 43. El título del mensaje sería Cuando la tristeza se nos cae encima. Voy a hablar, no sé si cae bien para esta noche, supongo que todos los que tienen este problema se quedaron en su casa, pero yo tengo este mensaje preparado y lo voy a dar. Voy a hablar sobre la depresión. El Salmo 42 y el Salmo 43, muchos estudiosos dicen que fue un salmo completo, uno solo. Y muchas veces lo leemos porque nos gustan algunas frases, que es un hermoso salmo. Pero ahora cuando lo desmenucemos un poco van a descubrir que choca un poco con la manera tradicional como nosotros lo leemos. Dice el Salmo 42, el título es Mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, masquil de los hijos de Coré, más adelante voy a explicar eso, y dice el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Muchas personas se sorprenden al leer estos salmos, porque en general a nosotros nos da vergüenza o temor hacerle este tipo de preguntas a Dios. La mayoría de los salmos, más de dos terceras partes, son salmos de protesta, son expresiones de dolor, de incertidumbre, de preguntas que se hace el salmista que no tienen respuesta. Hasta algunas nos resultan tan fuertes que no nos animamos ni siquiera a expresarlas en palabras. Miren lo que dice el versículo 3, el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y así sigue. El salmista le pregunta a Dios, ¿por qué? Porque está pasando un momento de una gran tribulación, una gran incertidumbre, y entonces expresa en este estilo poético, porque el Salmo es una poesía, por eso a veces se repiten las frases, se repiten las ideas, porque no es una historia, no está contando un suceso, está expresando lo que hay dentro de su corazón. Y en este salmo descubrimos a alguien que está viviendo un momento de gran depresión, de melancolía, de angustia. Un gran médico señaló que la depresión es una de las experiencias más comunes de la raza humana. Y viven esta enfermedad o este estado de ánimo personas tan importantes como, por ejemplo, Churchill o Lincoln. Churchill mencionaba a su espíritu melancólico depresivo como el perro negro que le seguía. Lincoln, el famoso presidente de los Estados Unidos, una vez deprimido escribió: yo soy el hombre más miserable que está viviendo. Si lo que yo siento fuera sentido por toda la raza humana, no habría una sonrisa en toda la tierra. Estaba deprimido el hombre, ¿no? Y es una enfermedad que no es simplemente de las personas mayores. Hoy niños, jóvenes y adultos sufren de esta enfermedad. ¿Qué es la depresión? No soy un especialista, simplemente tomo frases al estudiar este tema. Es como una caída de nuestro humor. Es el descenso de tristeza y melancolía que nos invade. Nos sentimos a veces, o algunas personas permanentemente, en un estado de miserable. Qué miserable que soy, qué mal que estoy, qué triste que estoy. De apatía, pocas ganas de arrancar, pocas ganas de hacer cosas. Y esto nos va envolviendo. La depresión nos hace sentir solos, aislados, diferentes. Nos llenamos de temor, no queremos salir a la calle por miedo a algún avión que nos choque. No queremos relacionarnos con otros porque no queremos ser lastimados y nos vamos aislando. Muchas veces es un problema psicológico o psiquiátrico y entonces la persona necesita un psicólogo, un psiquiatra que le ayude a salir de esta situación. Pero muchas veces es un problema espiritual. Y esto es lo que está revelando este Salmo 42, un problema
espiritual de quien escribe este salmo, del poeta. Fíjense ustedes cómo lo expresa, tengan la Biblia abierta y síganme. En un momento él habla de que su alma está turbada y abatida, tiene ansiedad y tristeza, versículo 5 y versículo 11. Su mundo interior está lleno de tristeza y amargura. Versículo 3 dice que él pasa parte de sus días llorando, describe sus lágrimas como su comida de día y de noche. La tristeza y la melancolía lo consumen. Él no puede pensar en nada más. Si lo pudiéramos ver, sería un hombre con los brazos, con los hombros caídos, el rostro sin brillo, y seguramente estaría sentado o acostado sin ganas de hacer nada. En el versículo 7 le expresa un sentimiento de haber sido desbordado por las circunstancias. Dice, las aguas me han pasado por arriba. Su mente está llena de preguntas, muchas veces pregunta ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? También en el versículo 10 se nos hace pensar que él está sufriendo físicamente. Frecuentemente este tipo de depresión lleva a la gente a tener dolores de cabeza, dolores de articulaciones, sentirse mal. ¿De qué le pasa? No sé, pero me siento mal. ¿Podemos identificarnos con el poeta? Yo puedo. Porque muchas veces uno siente esta sensación de tristeza, de temor sin objeto, que es la ansiedad, de una angustia que le empuja el pecho hacia adentro. Y uno sabe de qué es, de dónde viene. Ahora, lo que a mí me anima al leer este pasaje es la honestidad del poeta. Él no esconde. Seguramente no era David, pues nosotros pensamos que todos los salmos los escribió David. No era David, era uno de los hijos de Coré. No voy a explicar quiénes son los hijos de Coré, simplemente decir que para la época de David, estos vendrían a ser los cantautores, los Marcos Witt de aquella época, que escribían y escribieron muchas canciones. Evidentemente no está escribiendo de algo que no conoce, sino está escribiendo de una experiencia personal. Él está viviendo esta situación de melancolía, de angustia, de tristeza. En algunas épocas había algunos predicadores y enseñadores que decían que este sentimiento de depresión es incompatible con el hecho de ser creyente, que un creyente no podía nunca sentir esta sensación de depresión. La verdad que evidentemente esta gente no había leído los Salmos, entre otras cosas que no había leído. Pero lo cierto es que el hecho de que una persona acepte al Señor Jesús como su Salvador no la libera de vivir y de sentir este tipo de sentimiento de enfermedad. Lo que me anima a mí es saber que muchos grandes hombres de Dios sufrieron esta sensación de soledad, de tristeza y de angustia. El famoso predicador Spurgeon tenía depresión, porque en realidad la depresión de él le venía porque tenía un dolor de gota que lo abrumaba tremendamente. Ustedes saben que yo tengo en mi biblioteca la colección completa de todos los sermones de Spurgeon que me regaló un hermano de la iglesia que ahora está en Estados Unidos. Y cuando leo esos sermones escritos desde 1800
50 y tanto, hasta que él murió en 1892, pero sin embargo en la iglesia se siguieron predicando sus sermones hasta 1917, porque se los tomaban taquigráficamente. Es sorprendente, un hombre con la capacidad que tenía, sin embargo tenía que irse una y otra vez a descansar a una ciudad, se llama Menton, que está justo en el borde entre Francia, es la última ciudad, viene Monte Carlo, Menton, y ya uno cruza la frontera y entra en Italia. Él iba a descansar a esa ciudad y dice, ¿por qué tanto? Porque tenía depresión. Un predicador que es llamado en la historia el príncipe de los predicadores. Martín Lutero tenía depresión, ¿sabían ustedes? Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, y así le podría mencionar uno y otro caso de grandes hombres de Dios que en algún momento de su vida sintieron esta angustia que el poeta nos expresa en este Salmo 42. Por otra razón, Marcos describe esta misma sensación de tristeza y profundo dolor en el Señor Jesús. En Marcos 14:34 dice, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, entiendan bien, no quiero decir que el Señor Jesús era un depresivo, simplemente estaba por enfrentar la muerte y estaba en ese momento lleno de esta misma sensación que el poeta describe en el Salmo 42. Y aunque quisiéramos evitarlo, todos algún día, en algún momento, por alguna circunstancia, vamos a pasar por la noche oscura de la tristeza y el temor y la angustia, todos. Y no hay nada de malo en eso, no se sienta mal. Si a usted le llenaron la cabeza diciéndole que un creyente nunca podía estar en esa circunstancia, olvídese de lo que le dijeron. Muchos creyentes, y ahora vamos a ver el ejemplo de un profeta, muchos sufren eso. El tema no es tener la enfermedad, el tema es cómo la enfrentamos, cómo la confrontamos. Y es un poco lo que queremos ver a la luz de este Salmo 42. Miren atentamente, el salmista se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él se pregunta, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás con tanta melancolía, con tanta angustia? Y hermanos, quizá a muchos de ustedes este sermón no les signifique absolutamente nada en esta hora, salvo que se están muriendo de frío y me están aguantando, pero a alguno puede ser que le anime a decir, yo también me voy a hacer esta pregunta, ¿se lo hizo el poeta? ¿Está en la Biblia? Yo también tengo derecho a preguntarme, ¿qué es lo que me está pasando? Puede ser un problema de temperamento. Hay gente que tiene propensión a tener este tipo de ánimo, ¿no es cierto? Hay gente que nace triste o nace melancólica, es una cuestión de temperamento. Yo no puedo probar que este sea caso del poeta, pero quien tiene esa propensión es habitual. El lado bueno de esto es que generalmente los que tienen esta propensión son gente muy con muchas riquezas interiores, es lo común en los grandes artistas, y producen cosas hermosas resultado de esa característica, de ese temperamento. Es el caso de, por ejemplo, Schumann, de Van Gogh, de Thomas Hardy, y les podría leer una lista que tengo aquí, Tolstoy, personas que tenían un temperamento depresivo, pero que les hacía eso producir cosas que son de bendición
para muchas otras personas. No, pero no es lo que se ve en el pasaje, pero lo menciono como una posibilidad. Lo que sí se ve en el pasaje es algo que le puede pasar a muchas personas. El poeta se siente que está fuera de lugar, que no está en su casa. Él añora Jerusalén. Posiblemente él sea un exilado en una de las tantas veces en que David tuvo que salir corriendo de Jerusalén. ¿Se acuerda particularmente cuando su hijo Absalón lo persiguió? El hijo Absalón, el hijo de David, le hizo la guerra a su padre y David se tuvo que ir con buena parte de su ejército, se tuvo que ir y estuvo siendo perseguido por las montañas. ¿Quién sabe? Es este el momento cuando el poeta, hijo de Coré, de la familia de Coré, escribe de que se siente mal porque no está en el lugar donde pertenece. Las cosas han cambiado, las circunstancias se han vuelto adversas, no puede manejar bien lo que está viviendo, ha perdido cosas, ha perdido sus relaciones, su lugar, su espacio, su familia, sus amigos, y él siente como que está solo. Y esto es bueno recordarlos, los cambios producen generalmente este tipo de sensación. Hay muchas personas que dicen, yo me voy a ir a vivir a España, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, pero hay que afrontar el cambio, el desarraigo, o lo que se llama el shock cultural. No es fácil. Usted siente que ha perdido todo, que las cosas a las que usted no le daba importancia, escucharse un tanguito cada tanto, usted acá ni se imagina, pero le tocan un tango cuando está lejos y es como que le meten un cuchillo en el corazón. Y muchas personas producen sin quererlo cambios de las que después no pueden sostener. Algunas personas hasta por el hecho de mudarse de barrio caen en este tipo de situación. Lo que le pasa también a este hombre es que recuerda los buenos tiempos. Recuerda cuando él dirigía la adoración en Jerusalén. Recuerda cuando él llevaba a la gente a adorar a Dios. Y comparado con la situación que vive en ese momento, él siente que algo cruel le está pasando. Y muchas veces la causa de nuestra tristeza es que recordamos con añoranza el tiempo pasado, cuando nos iba bien, ¿cierto? Cuando el dólar era 1 a 1, cuando podíamos viajar al Caribe, cuando podíamos comprar tinta para la impresora de la computadora. Qué épocas aquellas, Muchas veces también las causas son el comer mal, el descansar mal, el no cuidar nuestro cuerpo. Pero el salmista descubre algo, o descubre al escribir, que la causa era una confusión espiritual que él tiene. Miren el versículo 9, dice: diré a Dios, roca mía. Qué afirmación hermosa, Qué bueno que el creyente le pueda decir, roca eterna, roca mía. Qué maravilloso. Parece un creyente, pero inconmovible, pero después le pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Ven la tensión, la contradicción en la vida? Por un lado afirma que Dios es su roca, pero enseguida afirma que Dios lo ha olvidado. Y ahí está en su discusión. Y él mira atrás y ve cuando celebraba y adoraba al Señor, pero que eso quedó en el pasado, han sucedido cambios, y se pregunta qué está haciendo Dios, por qué permite que yo esté viviendo esta circunstancia.
Él siente la contradicción que hay en su corazón. Y esto es algo que nos pasa muy comúnmente a nosotros. Nos cuesta entender lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué Dios nos está dejando pasar por estos momentos duros y difíciles? ¿Por qué, Señor? Y es normal que empecemos a cuestionar la bondad, la misericordia de Dios. Y cuando el creyente empieza a dudar de que Dios es su roca, fácilmente cae en las arenas movedizas de la duda, la confusión, la inseguridad y aún también la incredulidad. Pero también el poeta añora tener relación con Dios. Y es lo que escribe en los primeros versículos. Parece que él quiere expresar su desesperación de tenerlo a Dios, de volver a tener comunión con Dios, de percibir la gracia de Dios. Y él se compara a sí mismo como un siervo sediento que busca aguas. Posiblemente él se compare con un siervo que está siendo perseguido por los cazadores. Y reconoce su necesidad de encontrarse con Dios. Versículo 2 al final dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué contraste con lo que él vivía en el pasado. Él adoraba a Dios en la presencia de la congregación y guiaba a los demás. Ahora está corriendo, perseguido, aislado, triste, deprimido, angustiado, buscando en algún lugar donde encontrarse con Dios. Nos hace acordar la expresión, la oración del Señor Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo otro que le produce esta sensación es la burla, la falta de apoyo de aquellos que le rodean. ¿Qué le preguntan? ¿Qué le preguntan? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo pensar en Dios cuando sufrimos, cuando pasamos por momentos que Él está permitiendo de tanta angustia, dolor, escasez? ¿Dónde está Dios? Ese Dios del que hablamos, del que mencionamos, vida de victoria, de plenitud, de gozo. No eran frases nada más. No era que nos estábamos engañando, repitiéndonos cosas que en realidad no existen y no son. Los enemigos me preguntan: ¿dónde está tu Dios? A veces hasta los amigos me hacen dudar del amor de Dios. Mis mismas preguntas, mis dudas interiores también maquinan. El enemigo me hace dudar dónde está Dios. Esta es la descripción del salmista, de su angustia, de su dolor. ¿Se siente identificado alguno en esta noche o yo solo? ¿No pasamos muchas veces por esta situación? Tenemos el ejemplo de Elías. Elías, un hombre de coraje y de fe, enfrenta en el Monte Carmelo a 400 sacerdotes de Baal. Los enfrenta en una lucha casi desigual, 400 contra 1. La diferencia es que los 400 oraban a un Dios muerto y Elías oraba a un Dios vivo. Termina la historia, el pueblo de Israel ve el éxito, la victoria de Dios a través de la oración de Elías, cae fuego del cielo, todos ustedes lo conocen bien la historia, matan a estos sacerdotes paganos
Y la reina Jezabel lo comienza a perseguir. Al otro día, Elías está escondido. Si medimos la distancia, casi caminó y corrió durante un espacio de 60 kilómetros para esconderse. Está cansado, está exhausto. La presión de la lucha espiritual lo ha conmovido al punto que dice: yo soy el único que queda, no queda más nadie, esto se terminó. Acaba de tener la más grande victoria espiritual y al otro día se siente deprimido de una manera incomprensible, asustado, angustiado, fatalista, porque la idea es: si yo soy el único que queda de la obra de Dios, me matan a mí y se termina la obra de Dios en la tierra. Porque en general tendemos a ser muy fatalistas, ¿no?, cuando estamos con esa sensación. Dios se encuentra con él. Es interesante, ¿no?, que lo que nosotros le diríamos a un depresivo es: bueno, usted tiene que orar más, hermano, ¿cierto? Usted tiene que leer más la Biblia. Dios no le dijo nada de eso. Interesante. ¿Sabe qué le hizo? Mira, tenés que dormir, tenés que comer y te voy a dar de vacaciones en la montaña. Ese fue la terapia de Dios. Y bueno, Elías siguió luchando, siguió avanzando hasta terminar su ministerio, porque lo que dice la palabra de Dios es que Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo. Así que alrededor de esto, rápidamente algunas consideraciones. En primer lugar, este tipo de experiencias de tener profundos momentos de tristeza, melancolía, angustia, son y van a ser muy comunes en nuestra vida. Porque, en segundo lugar, todos estamos llenos de incapacidad, de debilidad, de defectos. Todos nos sentimos también muchas veces incapaces, como que la situación nos desborda, como que el mundo es demasiado grande para enfrentarlo. Esa sensación de que estamos luchando contra un gigante al que jamás vamos a poder vencer, es una sensación muy común. Y la gente dice: bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, dice: enfrentar la depresión con actividad o con activismo, muy común. Nos ponemos a trabajar para salir del pozo. ¿Te ha pasado eso? O si no, dice: bueno, disfruta un poco la vida. Alguna copita de más te va a venir, no te viene mal, una grapita. Otros se tiran un par de pastillitas. Come bien. Otros hacen cosas que les gustan. Otros van a lugares donde pueden pasarla bien para escaparse. Y no estoy en contra de nada de esto. Inclusive de la grapita tampoco estoy en contra. Menos en esta noche. Pero ¿qué es lo que vemos en el pasaje? Primero, el salmista, el poeta, expresa sus sentimientos. Este es un salmo que se llama, o que es catalogado como masquil, que quiere decir que es un salmo de enseñanza, un salmo de sabiduría. Y aquí la primera cosa que aprendemos es que a Dios, porque si está en la palabra de Dios es por voluntad de Dios que esté este salmo en la Biblia, está claro eso, que a Dios le parece bien que le digamos lo que sentimos. Y saben, muchas personas
guardan en su corazón por años tristezas, dolores, heridas, frustraciones, sin animarse a decírselas a Dios. El salmista se animó, ¿sí? Y se las dijo. Y hermano, Dios está esperando que seamos honestos con Él. Que le digamos lo que sentimos, que le digamos lo que estamos viviendo, que le digamos nuestra duda, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra inseguridad. Dice, Señor, esto es como me siento. Que vamos a encontrar un oído atento. No como a veces se nos da en pensar que Dios se va a enojar porque le decimos cómo nos sentimos, que lo tenemos que engañar a Dios y decirle que está todo bien, hop, 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 ¿se acuerdan eso? Que no pasó nada, y tapamos, y tapamos, y tapamos, y nos pasamos la vida tapando y no nos animamos a decirle, Señor, estoy enojado por esto, Señor, me duele esa traición, Señor, esta es la situación que vivo y me da bronca. En segundo lugar, es interesante, hecho a su medida y armoniosamente, como decía el general, que el poeta se habla a sí mismo. Digo que armoniosamente porque ver un tipo hablándose a sí mismo por la calle nos da la sensación de que el tipo está un tanto tocado, ¿no es cierto? ¿Y qué se dice? ¿Qué es lo que dice el poeta? Que él pone su esperanza en Dios, porque lo va a alabar, versículos 5 y 11, como su Salvador, como mi Salvador y mi Dios, dice. Él vuelve a la base. Él se dice a sí mismo, bueno, tengo todos estos problemas, me siento angustiado, me siento triste, me siento abandonado, siento como que el mundo me pasa por arriba, pero quiero decirme algo. Dios sigue siendo mi Dios. El Señor sigue siendo mi Salvador. Y el afirmar esas cosas que le son tan caras a Él, que son las bases de su fe, lo ayudan a entender el carácter de Dios. Y hermano, muchas veces cuando estamos en medio de la prueba, cuando vemos que todo está oscuro, viene bien que volvamos a las bases a decir, pero Dios es mi Dios. El Señor es mi Salvador. Él me ha perdonado, Él me ha convertido en su Hijo, Él me promete a mí la vida eterna, Él me dice que me va a cuidar, que nunca me va a abandonar. El repetirnos a nosotros mismos una y otra vez las verdades de Dios alientan nuestro corazón. Luego, en tercer lugar, el poeta recuerda quién es y dónde está Dios. Claro, él añoraba volver a Jerusalén. Él añoraba volver a la iglesia, al culto, dirigir la adoración. Pero esto era imposible. Y entonces él ahora comienza a reflexionar y se da cuenta que no es importante el lugar, sino que nuestra adoración debe ser más que una cuestión de lugar, una cuestión de actitud. Él recuerda que lo puede adorar al Señor en cualquier parte. Vez tras vez el poeta vuelve a pensar en lo que pasó en el pasado, pero ahora mira hacia adelante y dice, el Señor es mi Salvador y voy a terminar adorándole y el destino es que yo voy a vivir con Él eternamente. Miren lo que dice el versículo 8, pero de día mandaré a Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Hubo momentos, ¿no es cierto, hermanos?, cuando
cuando Dios fue muy real, casi lo podíamos sentir. No dejemos que la tristeza y la angustia nos haga olvidar que hemos tenido en el pasado y que podemos tener en el presente y en el futuro esa misma relación de intimidad con el Señor. Por último, y para terminar, el poeta pone su esperanza en Dios. No solamente le dice a Dios lo que siente, no solamente se anima a él mismo diciendo lo que Dios fue para él, no solamente el poeta habla de dónde está Dios y qué va a hacer con Dios, ahora él pone su esperanza en Dios. Por eso, no leer el Salmo 43 es como que queda uno incompleto, porque termina: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y hermano, este salmo nos habla de alguien que es muy parecido o que vivió circunstancias muy parecidas a las que vivimos nosotros, ¿cierto? Nos podemos quedar con la protesta, el llanto, el dolor, pero el salmista termina llevándonos a que pongamos nuestra esperanza en el Señor. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En quién estás depositando tu confianza para enfrentar los duros momentos que nos tocan vivir? ¿Es Dios nuestro Dios o solamente es un ser al que recordamos y oramos y le hablamos una vez a la semana? ¿Podemos proclamar y decir: el Señor es mi Salvador? Y por último podemos decir, como dice el salmista: voy a esperar en Dios porque estoy seguro que en el futuro le he de alabar, la salvación es mi Señor y mi Dios. Hermanos, en medio de una época de tanta prueba y de presión, debemos ser honestos con Dios y decirle lo que sentimos y pensamos, pero también debemos renovar nuestra confianza en el único que nos puede sostener en medio de la prueba. Si hay algún hermano en esta noche, no sé, que está viviendo esta sensación de frustración, de dolor, dígaselo al Señor. No se va a asustar Dios, porque entre otras cosas ya lo sabe. Dígaselo. Pero luego dígale: pero a pesar de todo, te proclamo, Señor, como mi Salvador. A pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, quiero proclamarte, Señor, que tú eres mi Dios y mi Salvador. Y que mi futuro es como cantamos, es un futuro de gloria cuando le veamos a Él y seamos semejantes a Él. No es escapismo, no es tirar la pelota para adelante, es simplemente tener claro que el destino de un hijo de Dios es la gloria eterna. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Si alguien se siente como el poeta, perseguido, solo, fracasado, lleno de tristeza, de dolor, este es un buen momento para decirle: Señor, me siento así en esta hora. Vos conocés mi corazón. Me animo, Señor, por el ejemplo de este poeta, a decirte cuál es mi angustia, el porqué de mi dolor, de mi confusión. Señor, es cierto que a veces oro y me parece que no me escuchás. Señor, es cierto que a veces
me da la sensación de que te olvidaste de mí. Pero Señor, decile con todo tu corazón en esta noche, levanto mis ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Señor, en esta noche, motivados por este poeta, por este salmo de tu palabra, te abrimos el corazón, Señor, para que tú leas en él todo nuestro dolor, nuestros fracasos, nuestros sentimientos de estar abandonados, nuestras dudas, nuestra confusión. Señor, que veas que en medio de la lucha casi te hemos perdido de vista y hemos sentido de que tú nos has abandonado. Confesamos esto con vergüenza, Señor, y te pedimos perdón. Pero, Señor, proclamamos, como proclamó el poeta, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú derramas tu misericordia sobre nosotros. Y proclamamos con fe que un día te vamos a alabar cara a cara, que el destino que tú le prometes a tus hijos es un destino de victoria y de gloria. Bendito sea tu nombre. Con la mente, el corazón y la esperanza puesta en ese día glorioso, es que vamos a seguir, Señor, en este valle de lágrimas, tratando de avanzar, mirando al invisible. Gracias, Señor. Aliéntanos con esta palabra. Que el ejemplo de este poeta nos motive a buscarte cada día más, a confiar cada día más, a depender cada día más de vos, Señor. Y van a seguir los problemas seguramente, y van a seguir las luchas, y van a seguir los momentos de tristeza y de temor. Todavía nos quedan muchas noches amargas por vivir, pero Señor, las queremos vivir en la certeza de que tú nunca nos vas a abandonar y que siempre escuchas nuestra oración. Bendito sea tu nombre. Señor, yo sé que en medio de tu iglesia en esta hora hay hermanos pasando momentos de mucho dolor, incertidumbre, duda. Las cosas le están yendo mal, físicamente, económicamente, familiarmente. Hermanos que tienen parientes enfermos, hermanos que están enfermos. Señor, revélate a ellos en esta hora. Acaríciales el corazón y que ellos puedan darse cuenta de que tú no los has abandonado y de que lo que estás haciendo en su vida, que ahora no entendemos y no comprendemos, redundará en gloria a tu nombre y en bendición para tus hijos. Oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Los que no tienen este problema, guárdense el cassette para cuando lo tengan. Envía tu luz y tu verdad. Vamos a cantar ese coro del Salmo 3 y nos vamos. Luego le voy a pedir a Leo que venga a dirigir este de
volverá o algo parecido que cantamos hace un ratito. ¿Cómo se mantiene un creyente confiado, mirando el futuro? Cuando miramos mucho para abajo, nos olvidamos de que el futuro es un futuro de gloria. Lo que sostiene al creyente no es mirar hacia abajo, es mirar hacia arriba. Amén, hermano.